sigue ofreciendo, más allá de lo que escuché en algunas cosas y acá, una realidad de cierta estabilidad. Adrián. No, a ver, dos cuestiones. En primer lugar, no estamos hablando de la moratoria. La moratoria es una cuestión más discutible, ¿no? Entonces, yo creo que la ley tiene tres partes. ¿Y por qué no podés hablar de la moratoria? Pero lo que digo es, cuando estoy cuestionando precisamente el blanqueo. Porque una moratoria, digamos, yo creo que nosotros tenemos un problema en la Argentina, que es que permanentemente premiamos al que no pagó. Y no hay ningún tipo de incentivo, aún en la crisis, para el que sí hizo las cosas bien. Pero digo, es una discusión distinta. En este caso, el problema es mucho mayor, que es en el tema del blanqueo, porque no solamente es una exhibición, sino que es la posibilidad de que se ingrese sin determinar el origen de esos fondos y con una especie de amnistía desde el punto de vista de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Entonces, sobre eso es lo que yo me pongo firme de decir que no, porque me da la sensación de que es obviamente un canal que habilita que aquellos que hicieron plata en forma ilícita traigan rápidamente con una amnistía. Por ejemplo, lo de Skanka. Efectivamente, entonces a eso es lo que yo me pongo. Lo otro es absolutamente discutible. ¿Por qué no lees el artículo 40 de la ley, Adrián? Leí el artículo 40 de la ley. Porque, a ver, si los 25.000 millones que se fueron entre 2007 y 2008 no se fueron porque había que pagar acá impuestos. En realidad, gran parte de esos recursos se fueron por la situación de desconfianza. Entonces yo lo que creo es que, como dice Bullo, efectivamente nosotros tenemos que empezar a generar algunos niveles de confianza. Ahora, se genera confianza en un gobierno que un día dice vamos a pagar el Club de París y otro día dice no le vamos a pagar nada, pero vamos a ir sobre las AFJP y vamos a... Me parece que el gobierno tendría que, ciertamente, reinstalar algún nivel de confianza en la economía. Y la segunda cuestión, tendría que hacer un diagnóstico cierto de lo que está pasando, porque me parece equivocado en este contexto económico internacional muy complicado seguir diciendo, bueno, es todo responsabilidad del contexto, pero por suerte nosotros estamos en una economía que está bien plantada. Es un error absoluto, porque los síntomas del agotamiento del modelo son de 2007. 2007 empezaba a marcar un nivel de inflación que se fue del 20 al 30% en el 2008, empezaba a marcar niveles de pobreza altísimos que en el 2008 llegaron al 30%, empezaron a evidenciarse el corte del crédito en el plano nacional y en el plano internacional. El último crédito que tuvo la Argentina fue de Venezuela y a un 15%, hubo una fuga de capitales de 25.000 millones de dólares en ese periodo, de modo tal, no hubo más inversiones, de modo tal que el modelo estaba agotado. Entonces, con esa economía, con ese problema, con una economía, digamos, desordenada y con una situación social compleja, con 30% de pobres, es que tenemos que afrontar la crisis. Digo, o hacemos un diagnóstico sensato o seguimos hablando de una economía que no es real. O seguimos hablando de que la Argentina está muy bien plantada y no vamos a poder afrontar, porque ya nos va a costar, aún, digamos, reconociéndolo nos va a costar, pero digo, me parece que es hora de que sinceremos la situación real que hoy tiene el país. Pero la situación está así, que la presidenta anuncia 13.200 millones de pesos en función de incentivar demanda y consumo. Sarkozy anuncia en Francia un plan muy similar, casi igual, porque apuntala a automotrices y construcción, por 32.900 millones de dólares. Alemania también pone en marcha un plan de 39.300 millones de dólares. Sí, ninguno de las jubilaciones, ni Sarkozy ni Merkel agarraron la plata de las jubilaciones. Es otro problema, lo podemos discutir. ¿Sí? España prácticamente lanza un plan que orilla los 29.000 millones, 28.900 millones de dólares. ¿Sí? Gran Bretaña, 98.000 y pico. Hoy usted hace una editorial y anuncia, no sé si en los 71.200 millones de pesos en función de obras públicas están estos 13.200. No, no están. Y si usted suma 71.200 más 13.200, eso le da un volumen en millones de pesos que cuando saca en dólares son casi 24.000 y pico de millones de dólares. En una realidad con una población distinta, con una situación de crisis distinta y con una estabilidad distinta. Hay que informar. Pero además ayer, en un diario que es muy opositor, dicen las diferencias entre este dinero que vuelca el gobierno y lo que está pasando en los países centrales. Los países centrales, estas cifras son emisión. Yo escuché recién acá. Es la misma plata, por eso no te contesté lo de la FJP. Nosotros no emitimos, es dinero real, de una economía real. ¿Y sabés qué? Te voy a ilustrar. Cuando en las crisis, tequila,
etcétera, etcétera, Capiriña, etcétera, 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 los gobiernos de turno, aplicando las políticas neoliberales de los gurúes, tuvieron que emitir, ¿sabés cuál fue el déficit? A nivel del PBI, 13%. Hoy nosotros podemos inyectar en la economía real, de un mercado real, este volumen de plata y no haber déficit. ¿Por qué no discutimos estas cosas? No, pueden estar de acuerdo o no, pero digamos las cosas, planteémosle de cara a la sociedad las cosas. Un par de cuestiones. En primer lugar, creo que en este contexto el Estado tiene que tener una política clara de incentivo de la demanda, de sostenimiento de los sectores productivos, de sostenimiento del empleo. Por lo tanto, algunas de las medidas que está anunciando el gobierno, después hay que ver cómo se implementa, pero el tema automotriz, etcétera, pueden ser medidas acertadas. Entonces, me parece que hay que poder diferenciar. Lo que es desacertado absolutamente es el tema del blanqueo, y por eso nosotros dijimos, sobre eso no. La segunda cuestión es que el resto de los paquetes no son medidas para incentivar el empleo. Digo, el tema de la moratoria, en realidad son todas medidas que tienden a que vengan recursos para que empiecen a pagar. Es decir, son medidas más fiscalistas que medidas de incentivo. ¿Está claro? Digo, para diferenciar la cuestión. Y la tercera es, nosotros tenemos que poder, cuando sinceremos el debate, digamos lo que le pasa al país. El país está en recesión y tiene que tener políticas de incentivo. Y el país tiene para el 2009 vencimiento de deuda por 20.000 millones de dólares que no puede afrontar. Entonces, el gobierno tiene que poder sincerar, porque hasta ahora lo que hizo fue hacer caja para ver cómo pagaba. Y la verdad es que no llega. O paga o afronta la recesión. Y el gobierno tiene que poder dar esta discusión seriamente. Digo, lo que está claro es que ni aún con la medida que tomaron para hacer cargo de la deuda, que fue la reforma previsional, que de eso van a tener 100.000 millones, más otro, no van a poder hacer cargo de los 20.000 millones de vencimiento. Entonces, obviamente que se va a poner en evidencia que aquel proceso de reestructuración de deuda que surgió hace algún tiempo no fue tan exitoso como lo presentaron, porque ahora tenemos la situación de que no podemos pagar deuda. Pero efectivamente hay que poder blanquear la situación de la economía y hay que poder blanquear la situación real para poder, a partir de ahí, digamos, implementar políticas. Yo creo que el gobierno tiene que ir en pos de frenar la recesión y creo que tiene que haber políticas muy activas en este sentido. Ahora, la verdad es que veo muy pocas. Inclusive en el último paquete son medidas más destinadas a ver cómo me hago de una caja, digo, moratoria, blanqueo, etcétera, que como incentivo. Eso hasta ahora, digamos, básicamente fue así. Y la otra cuestión es, hay alguna cuestión que tenemos que ponernos de acuerdo. Cualquier medida no puede ser una medida reñida con la ética. El diputado Agustín Rossi en la anteúltima sesión dijo, bueno, ahora viene un paquete de medidas, no empezamos a discutir si son morales o si no son morales. No, mire, discutamos todas las medidas que quieren. Ahora, no discutamos medidas inmorales, porque, digamos, hay algún límite claro que hay que poner, aún en un contexto de crisis, que es romper la barrera de la ética. Muy bien, muchísimas. ¿Quiere agregar un poquitito? No, yo creo que, honestamente, el gobierno tiene que gobernar. Incluso vos has escuchado en el trabajo que tuvimos en comisión, que fue intenso, Moroni explicó seriamente muchas de las dudas que ustedes tenían. El artículo 32 se comenzó a trabajar y a reformar. Y en función de lo que vos decís, ayer y antes de ayer también una muy buena noticia, Moroni comienza a estudiar mutuales y instancias que significan evasión. Y además hay un controlador distinto a nivel de que el dinero que ingresa a la FIC no se evada por otros lados. Entonces hay una seriedad de problemáticas que se están abordando y hay propuestas. Y yo quiero decirle lo siguiente, en el trabajo en comisión, incluso los amigos de la coalición cívica nos proponían un debate que iba a durar 6 meses. Y la Argentina y el mundo no se maneja con tiempo de 6 meses hoy. No, la Argentina y el mundo y los gobiernos tienen que gobernar desgraciadamente, y esto hay que acostumbrarse, a veces en el día al día. Y esto lo están haciendo todos los países y naciones del mundo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de estar 6 meses de capital en una semana, la verdad es que... Y escúchame, el Parlamento de los Estados Unidos en una semana sesionó 2 veces y determinó 700.000
millones de lo sacaron dólares para imprimir en una las semana, economías. no hubo discusión, digamos. Ahí no hubo es- discusión es seria. cuando son los Estados Blanqueo Unidos, de capitales. es bueno. No, pero yo te estoy diciendo concretamente los tiempos que no hemos dado para sacar leyes más que trascendentes. Estoy hablando de blanqueo de capitales y estoy hablando de reforma Si es previsional. necesario, laboraremos 24 horas por día y Pero todo hubo el dos verano. reuniones. Pero si es necesario... Dos reuniones para sacar el blanqueo de capitales Pero con Adrián, todo. Adrián, con acostumbrémonos, todos los bloques, va a con haber todos los cambios bloques diciéndole profundos. ese blanqueo, eso es blanqueo para plata espúrea. Adrián, si todos es lo dijeron. Y necesario- ustedes dijeron tienen que salir igual. Adrián, si es necesario, trabajaremos todo el verano. Estamos Pero ante si la una ley la van a situación sacar esta semana. excepcional, y lo dijo la presidenta. Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Y nosotros vamos a gobernar sabiendo que estamos ante una situación que no es fácil. Si vos me esperás, me dirías, ¿qué te gustaría, Dante? Y me gustaría ya terminar las sesiones y dedicarme a leer, a descansar. Vamos a trabajar. Bueno, Estás te agradezco discutiendo eso, muchísimo los Jonathan. dos. Bueno, yo lo único bueno que tiene este debate es que el tiempo va a dar la razón a algunos de los dos, Totalmente. ¿cierto? Así es. Sí, sí,